La cultura teotihuacana. ¿Qué es la cultura teotihuacana? Se habla de la cultura teotihuacana o de la cultura de Teotihuacán para referirse a los desconocidos pobladores originarios de la ciudad antigua de Teotihuacán, una de las mayores ciudades de Mesoamérica prehispánica. Esta ciudad fue fundada en algún momento alrededor del 1000 a.C. Se sabe poco al respecto al carácter étnico de esta cultura precolombina, aunque las investigaciones apuntan a los totonacos, nahuas y los otomíes. Pudo tratarse incluso de alguna combinación cosmopolita de pueblos mesoamericanos remotos. La cultura teotihuacana es una de las más misteriosas de la era precolombina americana, cuyos orígenes y desaparición son objetos de debate entre los especialistas. Se sabe de su existencia solo por las ruinas, restos de sociedad Teotihuacán, equivalente de la antigua y enorme Roma imperial. Su influencia se observa en los motivos claramente teotihuacanos hallados en las ruinas de otros centros ceremoniales como Tikal o Chichen Itza. La ciudad teotihuacana es una importante zona de los monumentos arqueológicos hoy en día con un alto interés turístico y antropológico, célebre por sus grandes pirámides. Se sabe que los teotihuacanos fueron una influencia importante en el desarrollo de otras culturas mesoamericanas. Por ejemplo, Teotihuacán fue un centro de peregrinaje importante de la cultura azteca. Muy posterior, quienes vieron en esta ciudad ya abandonada un lugar propicio para las revelaciones religiosas. De hecho, el nombre que le damos proviene del náhuatl, significa Ciudad del Sol, la lengua de los mexicas, dado que se ignora cómo se llamaban los teotihuacanos a sí mismos o a su ciudad. Ubicación geográfica. La ciudad de Teotihuacán se ubica en el noroeste del Valle de México, en el Estado de México, municipios de Teotihuacán y San Martín de las Pirámides, a unos 78 kilómetros de distancia de la Ciudad de México, en el altiplano mexicano. Esta zona fue declarada un Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Por lo tanto, la cultura teotihuacana debe haberse desarrollado en las inmediaciones geográficas de la ciudad. Su apogeo tuvo lugar durante el periodo clásico entre los siglos II y VII, cuando se produjo su declive como parte del colapso de Mesoamérica en el siglo VII después de Cristo, producido por una combinación inestable política y cambio climático. Características de la cultura teotihuacana. A juzgar por los retos del Teotihuacán, sus fundadores eran expertos constructores con un sentido monumental de la arquitectura. Son célebres sus pirámides del Sol y de la Luna, su templo a Quetzalcóatl y otras construcciones similares cuyas paredes pintaban con motivos alegóricos a su religión o su cosmovisión, así como una fina e hermosa cerámica ritual. Los alrededores de la ciudad servían para el desarrollo agrícola y la explotación de la obsidiana. Por eso, esta urbe era también un importante centro comercial de la región. Es probable que la sociedad teotihuacana se conformara a semejanzas de otras mesoamericanas, por sacerdotes, guerreros, comerciantes y agricultores. Se sabe que la cultura teotihuacana poseía un fuerte impronta imperial y conquistó otras ciudades mayas vecinas. Religión y dioses de la cultura teotihuacana. Los teotihuacanos cultivaron una religión politeísta y compleja. Poseen muchos puntos de contacto con la de otras culturas mesoamericanas, tanto previas como posteriores, seguramente a través de la dinámica de herencia y el contagio cultural. El culto a la serpiente emplumada Quetzalcóatl, por ejemplo, es prudente en las ruinas de otras culturas de la región. En Teotihuacán, Quetzalcóatl es venerado en un impresionante templo, además de estar presente en forma de estatuillas y murales. Otros dioses importantes de su panteón fueron Tlaloc, dios de la siembra, Huehueteot, dios del fuego, Texcatlipoca, dios del cielo y la tierra. También poseían un conjunto de animales míticos o sagrados, el búho, el puma, el águila y la serpiente. Es muy probable que sus ritmos involucraban sacrificios humanos, cosa común en la región. Los sacrificios eran llevados a cabo por una élite cerrada de sacerdotes o chamanes. Ciudades más importantes. La gran ciudad teotihuacana y la única que sobrevive hasta nuestros días es Teotihuacán, tanto así que por la ciudad le da nombre a la cultura a pesar de su nombre provenga de la lengua azteca. La historia
de esta ciudad fue bajo de interés y curiosidad, no solo para nosotros, también de sus monumentos. Los toltecas y mexicas hicieron de sus ruinas un sitio de peregrinaje. En la actualidad, Teotihuacán es junto al Chichen Itza, el Tajín y el Monte Albán, algunos de sus lugares de interés turístico y antropológico más importantes de la región. Teotihuacán cubrió en su momento de apogeo una superficie alrededor de 21 kilómetros cuadrados. Se estima que se albergó a una población de mil de se, se estima que se albergó a una población de entre 100.000 y 200.000 habitantes. Son célebres su calzada de los muertos, son un eje norte-sur atravesada en su momento por el río San Juan, que fue desviado en su cauce también por las pirámides del Sol y de la Luna. El templo a los animales mitológicos, el palacio del Quetzalpóatl, el templo de Quetzalcóatl o al conjunto habitacionales de Yayahuala, Teticla, Xala y Zacuala. Economía teotihuacana. La economía teotihuacana, como la de muchas otras culturas mesoamericanas, se sustentaba en tres ejes. Agricultura, se cultivaban especialmente maíz, frijol, pimientos y cereales, todo mediante técnicas de regadío y expuestos en terrazas. Comercio. Era facilitado por enormes dimensiones de la ciudad y su importante influencia en la región. Guerra. Se sabe que la gesta épicas de conquistas teotihuacanas de las ciudades mayas de Tikal, Copán y Quirigua durante el apogeo del Teotihuacán entre los años 2 y 4. Aportaciones de la cultura teotihuacana. A pesar de que mucho se desconoce de los pobladores originarios del Teotihuacán, su impronta se dejó sentir en la región. Su legado permanece hasta hoy, más que nada por las ruinas de lo que fuera una gran metrópoli. Se conserva parte de sus relatos mitológicos, muchas de sus creencias son compartidas total o parcialmente con otras culturas mesoamericanas en un melting pot cultural de suma importancia histórica. También perdura su cerámica y mampostería, su impresionante visión de la arquitectura e ingeniería, o las coloridas máscaras ceremoniales con que emprendían sus ritos.